Señor me habla en mi vida porque siento que Él me ama. Amén. Pero cuando al pasar del tiempo, ¿cierto? El Señor tarda un poquito porque dice que Él está trabajando. Y el Señor como que no nos deja un poco de lado, sino que empieza a tardar un poco y el enemigo empieza a hacer su juego y nos empieza a poner dificultades y el Señor tarda un poco. ¿Qué pasa con nuestro espíritu? ¿Qué pasa con nuestra persona? Caemos en la duda. Empezamos a decir, chuta, Señor, ¿qué pasa que no me responde? Pero déjame decirte que nosotros no tenemos que dejar solamente el trabajo del Señor. Nosotros hacemos una parte y el Señor hace la otra. Cuando Jesús fue crucificado, es cierto, estaba en esa cruz, Él le dijo, Señor, ya eran las últimas horas, Él le dijo, Señor, glorifícate en mi vida, glorifícate en mí. Pero Él nos da una enseñanza en esa parte, en esa frase que Él dice, porque si nosotros vemos, Cristo nunca le pidió nada al Señor anteriormente, siempre le pidió que hiciera su voluntad. Y al último, cuando Él ya estaba listo para morir, le dijo, Señor, glorifícate en mí. Pero ¿saben por qué? Porque Él ya había hecho lo que el Señor había mandado. Entonces, nosotros tenemos que tener la fe que Dios está con nosotros, pero no podemos darnos el lujo de relajarnos y decirle al Señor, haz tu voluntad cuando yo no me he sacrificado. Cuando yo le digo al Señor, Señor, obra en mi vida, haz tu voluntad, es porque de mí ha salido un esfuerzo mayor que mis fuerzas ya no dan más. Pero el Señor tarda cuando yo me relajo. Mientras yo no me disponga a entregarle la vida al Señor, a hacer lo que Él me dice, orar sin cesar, tocar la puerta y habilidad, pero lo hacemos. Que el Señor nos bendiga. La duda. ¿Y saben por qué? Yo soy bueno para hacer estas preguntas desde la... ¿Sabe por qué el cristiano se convierte en incrédulo hoy en día? Porque la Biblia se basa solamente en disciplina. Y ahí nos toca fallar. Porque el Señor quiere perfeccionarte. El Señor quiere que tú sigas un camino de rectitud para que seas digno de aquella morada que Él tiene preparada para ti. Si creemos firmemente en el Señor, si disponemos la fe, tenemos que aceptar la disciplina. Y ahí es donde nos gusta. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchos predicadores hoy en día, que aprenden un poco, ¿cierto? Hay gente que ha estudiado y se dan cuenta de algunos errores que comete su misión o que cometen alguna gente que lo está ministrando y se creen dueños de la verdad. Se creen dueños de la verdad. Por poner un ejemplo, yo me di cuenta que aquí lo que mi misión me entrega, los fines que me están entregando no es tal cual como se dice, porque si yo sigo un rito de aquí tendría que seguir mucho más para acá, entonces están como un poco equivocados. Pero déjame decirte que yo haciéndote saber las cosas a mi manera, no voy a conseguir nada. Amén. Los tiempos son del Señor. Nosotros no podemos obligar al Señor que Él haga cosas. Debemos dejarlo todo en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque con los apegos, con las cosas que hay en este mundo, aún no somos dignos de decirle al Señor, Señor, glorifícate en mi vida. Que el Señor nos bendiga. No amamos la disciplina. Y el Señor, por intermedio de su palabra, nos habla que debemos ser disciplinados. Si yo me estoy esforzando por aprender cada día más de la palabra y me sé la Biblia, el remedio, el derecho, y viene otra persona y me dice, ¿sabes qué? Esto está mal. Aprende a recibir lo que el Señor te quiere entregar. Aprende a recibir lo que los líderes te quieren entregar.
Porque la palabra misma aquí te reprende y te dice que haciéndolo todo, aún siervo inútil somos. O sea, verdad alguna en nosotros no poseemos. O sea, lo que yo hago ante el Señor no ha sido nada. ¿Qué me basta a mí? Esforzarme para que si yo tengo un poco más de nivel que tú, o que si tú tienes un nivel mayor al de tu hermano, esfuérzate para que él llegue a ser más grande que tú. Pero no le hagamos saber a esa persona que está en el error que debe andar como nosotros queremos, como yo te lo predico. No. Debemos andar por fe. Amén. Y la fe me habla que yo tengo que hacer vida de la palabra. Amén. Aquí no me habla de hombre, no me habla de pastores, me habla de la palabra. El pastor es un líder. Él debe orientar. Debemos, si él nos corrige, recibir. Amén. Pero ¿saben, hermano? No amamos la disciplina y no nos gusta que nos digan las cosas y es como que estamos ahí y no le damos el lugar al Espíritu Santo. Amén. Y la única forma de que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu vida, ¿sabes cuál es? Cuando empieces a perfeccionar tu carácter. Le cantamos al Señor, quiero menguar para que crezcas tú. Debemos nosotros dejar el orgullo. Si una persona te ofende, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo empiece a crecer en tu vida. Es la única forma. Es la única forma que Dios empiece a obrar en tu vida. Perfección del carácter. Qué hermosa la palabra del Señor. Qué hermoso como nos corrige el Señor. Porque cuesta muchísimo. Pero ahí también nosotros nos damos cuenta de cuán alejados estamos aún de lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso es bueno. ¿Para qué? Porque si tú te preguntas hoy día, a nivel mundial, la iglesia está pasiva. ¿Amén? La iglesia está pasiva. Pero ¿sabe por qué? Porque se han concentrado tanto en querer llenar la iglesia, pero a la hora de predicar la verdad, la gente se va. Amén. Pero déjame decirte que tú el día de mañana, cuando tengas que dar, cuando el Señor te pida tu cuenta, tú no vas a dar cuenta por cuánta gente lo uniste. El Señor a mí me va a decir, Juan Pablo, ¿qué pasó con Camilo que tú subiste un día para predicarme y no lo hiciste? ¿Qué pasó con Gabriel que tuviste el momento de sacarme del error y no le dijiste? Esa es la cuenta que yo voy a dar. Si tú te vas el día de mañana, en mí no cabe esa responsabilidad. Queda la conformidad que yo estoy haciendo la voluntad del Señor. Aquí todos tenemos una responsabilidad. Muchas veces cae sobre el pastor y decimos, pero que por culpa de los pastores nosotros no crecemos, o por culpa de los coros. No. Tú como miembro tienes una responsabilidad. ¿Y sabes cuál es? Pedirle al Señor que cada día firme tus pasos para recibir la palabra y así poder crecer. Es la única forma. Sí, el que esté firme, ni que no nada. Que el Señor nos bendiga. Cuando el Señor se manifiesta y habla por intermedio del viento y el Espíritu Santo habla su vida, ¿cuántas veces hemos caído en la nube? ¿Sabes por qué? Porque los misterios del Señor no son como nosotros queremos. No son como nosotros queremos. Pero a medida que va pasando el tiempo, cuando tú ya has fracasado y no le has dado lugar al Señor, el Señor ahí cumple lo que Él dijo. ¿Sabes por qué? Porque no tuviste la certeza de creer fielmente a la palabra del Señor, a la voz del Señor. Y la palabra me dice, el Espíritu Santo me dice, que no tengo que hacer oídos sordos a lo que Dios me quiere entregar.
Que el Señor nos bendiga. Amén. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dije, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te males cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Más claro, ahora. Bendito es el Señor. Ayúdanos, Jesús. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, nos trata de hijos. No menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Verdad? Cuando el Señor empieza a obrar, lo decíamos anteriormente, el enemigo se levanta a uno. ¿Y saben por qué el Señor no habla de disciplina? Porque nosotros como predicadores del Evangelio tenemos que hacer las cosas en orden. Amén. Porque yo quisiera hacer miles de cosas dentro de la iglesia. Yo quisiera ser ordenados. Porque así al no creer en la disciplina del Señor, no estamos siendo dignos de ser predicadores. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que toda mi familia esté en el mismo servicio. Si no, el enemigo se levanta con mayor fuerza. Debemos procurar estar con el Señor. Y la predicación debe empezar por casa. Disciplina. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor. Ejemplos de incredulidad. En los tiempos antiguos hubo bastante incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios mandó a carne, Cristo hecho hombre. Y es difícil de creer muchas veces. Cuando el pueblo, ¿cierto?, iba caminando, ¿qué dijeron los 10 espías? Ese es un ejemplo de incredulidad. Cuando Jesús le dijo a Moisés y mandó a los 10 espías que fueran a reconocer Canaán, que fueran a reconocer la tierra prometida. El libro de Números, capítulo 13, 31, nos da la confirmación del ejemplo de incredulidad que tuvieron aquellos hombres. Sí, Dios. Dice así la palabra de Dios. Mas los varones que estuvieron con ellos dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. No podemos. Pero no sabéis que somos templo del Espíritu de Dios. Hermanos, Dios tenía todo preparado. Sí, amén. Pero ¿qué falló ahí? La confianza, la certeza. Cuando ellos llegaron, cierto, se pararon ahí y dijeron: aquí no vamos a hacer nada. Pero lo mismo pasa hoy en día con nuestros problemas, con nuestras enfermedades. Nos ponemos obstáculos y decimos, cuando nos dan un veredicto, un médico nos dice: aquí no hay remedio. Pero no sabéis que somos templo del Espíritu de Dios. No sabéis que hay un Salvador.